Mi hijo se rió de mí por usar el collar falso que me regaló, así que le di un regalo a cambio, un Nuevo Testamento. Nunca pensé que llegaría a este punto. Siempre creí que Fernando valoraba nuestra relación más que el dinero, pero me equivoqué. Todo comenzó en mi cumpleaños número 70, cuando mi único hijo llegó con su esposa Valeria y mis nietos a la celebración en mi casa en las afueras de Medellín. El sol brillaba a través de las ventanas mientras Fernando me entregaba una elegante caja azul atada con un lazo plateado. Sus ojos brillaban de una manera que me pareció extraña en ese momento. «Mamá, este collar perteneció a la abuela», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sentí un nudo en la garganta mientras abría la caja. Dentro, un collar de perlas descansaba sobre terciopelo negro. Mis manos temblaron al tocarlo. Mi madre nunca tuvo un collar así. Las perlas tenían un brillo demasiado perfecto, demasiado uniforme. Después de 40 años trabajando en una joyería, reconocería una falsificación a kilómetros de distancia. Sin embargo, sonreí y lo coloqué alrededor de mi cuello, agradeciendo el gesto mientras sentía la primera grieta en mi corazón. Lo que más me dolió no fue el engaño, sino las miradas que intercambiaron Fernando y Valeria, como si compartieran un chiste privado a mi costa. Seguí usando ese collar en cada reunión familiar durante los siguientes meses. Quería ver hasta dónde llegarían con esta humillación. Mientras tanto, comencé a notar otros cambios. Fernando, que raramente me visitaba antes, ahora aparecía 2 veces por semana, siempre hablando de mi avanzada edad y de cómo debería simplificar mis asuntos. Valeria empezó a traerme comidas preparadas, insistiendo en que ya no debería cocinar sola. Todo parecía amable, pero sus ojos revelaban otra historia. Una tarde, mientras Fernando revisaba unos documentos en mi escritorio, lo escuché reírse por teléfono. «Mamá ni siquiera se dio cuenta de que las perlas son falsas», dijo, pensando que estaba en el jardín. «Imagina cuando vendamos la casa y las joyas de la abuela. Ella creerá cualquier cosa que le digamos». La venganza no estaba en mis planes, pero la justicia sí. Esa noche llamé a mi abogado, Roberto Méndez, un viejo amigo que había manejado mis asuntos durante décadas. «Carmen, ¿estás segura de querer hacer estos cambios a tu testamento?», preguntó Roberto con preocupación mientras le explicaba lo que había descubierto. Su oficina olía a libros antiguos y café recién hecho. «Completamente segura», respondí. «Mi familia tóxica está esperando mi muerte para repartirse una herencia que ya no existe». Roberto asintió con comprensión mientras redactaba los nuevos documentos. Lo que Fernando no sabía era que mi pequeña casa y la joyería que había manejado durante décadas eran solo la punta del iceberg. Mi difunto esposo Eduardo y yo habíamos invertido sabiamente durante años. Propiedades en Cartagena, apartamentos en Bogotá, inversiones en varias empresas exitosas. Todo esto estaba escondido bajo diferentes fideicomisos y empresas, fuera del radar de mi codicioso hijo. Durante los siguientes 3 meses, Fernando intensificó sus visitas. Comenzó a traer especialistas para evaluar la casa, alegando que solo quería asegurarse de que todo estuviera en buen estado. Vi cómo sus ojos calculaban el valor de cada antigüedad, cada pieza de arte. Valeria empezó a sugerir que debería considerar mudarme a un lindo apartamento más pequeño, más fácil de mantener. Sus palabras sonaban a preocupación, pero sus intenciones eran claras como el cristal. Una noche, durante una cena familiar, Fernando levantó su copa para un brindis. «Por mamá y su hermoso collar de perlas», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Todos rieron, excepto mis nietos, que parecían confundidos. Sentí las perlas falsas pesadas contra mi cuello, como un recordatorio constante de la humillación que mi propio hijo pensaba que estaba infligiendo. Pero yo
sabía algo que él no. La verdadera humillación estaba por llegar. Fernando, ¿recuerdas cuando tenías 10 años y te prometí que siempre estaría ahí para protegerte? Pregunté casualmente mientras tomaba un sorbo de vino. Él asintió, momentáneamente desconcertado por el cambio de tema. Bueno, ahora tengo que protegerme de ti, continué. El silencio cayó sobre la mesa como una pesada manta. Por primera vez en meses vi miedo real en sus ojos. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó tratando de mantener su sonrisa. Valeria se tensó visiblemente a su lado. Del collar falso, de las mentiras, de los planes para vender mi casa, apenas cierre los ojos. Respondí con una calma que no sabía que poseía, de la justicia que se aproxima para esta familia tóxica que te he estado alimentando. Esa noche dejé plantada la semilla de la duda. El verdadero espectáculo comenzaría pronto. Fernando se levantó de un salto, derramando su vino sobre el mantel blanco. «Mamá, estás confundida», dijo con una risa nerviosa que no engañaba a nadie. «Ese collar era de la abuela, te lo juro». Valeria rápidamente se unió a la farsa, colocando una mano sobre mi hombro. «Carmen, te has estado tomando tus medicinas. A veces los mayores confunden las cosas». La condescendencia en su voz era como veneno dulce. «¿Mis medicinas?», pregunté con fingida inocencia. «No tomo ninguna medicina, Valeria. Nunca la he necesitado. Quizás tú deberías revisar tus propios problemas antes de inventar los míos». La tensión en el comedor era palpable. Mis nietos, Martín de 15 años y Lucía de 12, observaban la escena con ojos muy abiertos. Siempre había mantenido una relación especial con ellos, a pesar de los esfuerzos de sus padres por distanciarlos de mí. «Niños, vayan a ver televisión», ordenó Fernando. Cuando los niños salieron reluctantemente, su fachada se desmoronó completamente. «¿Qué demonios estás insinuando, mamá?», siseó, inclinándose sobre la mesa. «Insinuar es para cobardes, hijo. Estoy afirmando directamente que me has estado engañando. He escuchado tus conversaciones telefónicas sobre vender mi casa y las joyas de tu abuela apenas muera». El rostro de Fernando palideció. Valeria intervino rápidamente. «Carmen, estás malinterpretando las cosas. Solo estábamos preocupados por ti, viviendo sola en esta casa tan grande». Su voz melosa me provocó náuseas. «Ahórrate el teatro, Valeria», interrumpí. «Los escuché hablando sobre cómo me engañaron con este collar de plástico». Arranqué las perlas falsas de mi cuello y las arrojé sobre la mesa. Rodaron como canicas baratas, exponiendo la verdad que todos en la habitación ya conocían. El silencio que siguió fue revelador. No hubo negaciones indignadas, solo un intercambio de miradas culpables entre mi hijo y su esposa. «Era solo una broma, mamá», intentó Fernando finalmente. «Una broma que ha durado 6 meses, mientras planeabas qué hacer con mi herencia», respondí. «Mañana vendré con Roberto Méndez. Tenemos asuntos importantes que discutir sobre el futuro de esta familia tóxica». Me levanté de la mesa con la dignidad que me quedaba y me retiré a mi habitación, dejándolos marinar en su propia culpabilidad. Esa noche apenas pude dormir. Los recuerdos de Fernando como niño, corriendo por el jardín con las rodillas raspadas, pidiéndome que curara sus heridas, se mezclaban con la imagen del hombre calculador en que se había convertido. ¿En qué momento mi dulce hijo se transformó en este extraño codicioso? ¿Fue la influencia de Valeria o siempre estuvo ahí esperando el momento adecuado para emerger? A la mañana siguiente, Roberto llegó puntualmente a las 10. Fernando y Valeria ya estaban esperando en la sala, ambos vestidos formalmente como si se prepararan para un encuentro de negocios. Roberto, con su traje impecable y su maletín de cuero gastado, parecía fuera de lugar en medio de la tensión familiar. «Buenos días a todos», saludó con profesionalismo. «Carmen me ha pedido que les explique algunos cambios en sus disposiciones financieras». «¿Qué tipo de cambios?».
preguntó Fernando, intentando mantener un tono casual. Podía ver el miedo en sus ojos, la preocupación por la venganza que estaba por venir. Cambios sustanciales, respondió Roberto, abriendo su maletín y sacando varios documentos. Carmen ha decidido modificar su testamento y la estructura de sus propiedades. La humillación que vi crecer en el rostro de Fernando mientras Roberto explicaba los detalles fue casi dolorosa de observar. Casi. La casa ya no forma parte de los bienes heredables, explicó Roberto. Carmen la ha transferido a una fundación que apoya a mujeres mayores sin recursos. Lo mismo ocurre con la colección de joyas familiares, que será donada al Museo Nacional. «No puede hacer eso», exclamó Valeria perdiendo la compostura. «Esas joyas pertenecen a la familia». Roberto la miró con calma profesional. «De hecho, puede. Todo está perfectamente en regla y es completamente legal». Fernando permaneció en silencio, su rostro una máscara de incredulidad y rabia contenida. «¿Hay más?», continuó Roberto, sacando otro documento. «Carmen ha establecido un fideicomiso educativo para Martín y Lucía. Ellos recibirán fondos para su educación universitaria y un estipendio mensual al cumplir 21 años. Siempre que mantengan buenas calificaciones y comportamiento ético. Al menos mis nietos estarían protegidos, independientemente de las acciones de sus padres». «¿Y nosotros?», preguntó finalmente Fernando, su voz apenas un susurro. «¿Qué hay para nosotros?». Roberto me miró, dejándome tomar la palabra. Me levanté lentamente, sacando del bolsillo de mi chaqueta una pequeña caja. La abrí, revelando el collar de perlas falsas que Fernando me había regalado. «Esto es lo que hay para ustedes», dije, entregándole la caja. «Una herencia de mentiras y codicia. Tal como ustedes me dieron falsificaciones, recibirán lo mismo a cambio». La justicia poética era perfecta. Ellos recibirían exactamente lo que habían sembrado. Fernando sostuvo la caja como si contuviera algo venenoso. Su rostro una mezcla de confusión e ira. «No puedes hacer esto», murmuró. «Soy tu único hijo». Esas palabras, que deberían haber sido un recordatorio de amor y conexión, sonaban ahora como una amenaza vacía. «Precisamente porque eres mi único hijo», respondí. «Esperaba más de ti que engaños y planes para beneficiarte de mi muerte». Valeria, siempre pragmática, cambió rápidamente de estrategia. «Carmen, ha habido un terrible malentendido», dijo, su voz ahora dulce como la miel. «Nunca quisimos engañarte. Todo lo que hemos hecho ha sido por preocupación sincera». Su falsa preocupación llegaba demasiado tarde. La venganza no era mi objetivo, pero la justicia debía prevalecer. «Roberto», dije, ignorando completamente a Valeria. «Por favor, explícales la última parte». Roberto asintió, sacando un último documento. «Carmen ha establecido una condición para que ustedes dos puedan recibir cualquier parte de su herencia», explicó. «Deberán trabajar como voluntarios en un asilo de ancianos durante 2 años, con evaluaciones trimestrales de su desempeño y actitud». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando miró el documento como si fuera una sentencia de muerte. «¿Trabajar en un asilo?», repitió incrédulo. «¿Como empleados?» La idea de servir a otros, especialmente a personas mayores como yo, parecía revolverle el estómago. «Como voluntarios», corrigió Roberto. «Sin pago, solo por el bien de los demás». «Esto es una locura», espetó Valeria levantándose. «No puedes obligarnos a hacer trabajo de caridad solo para recibir lo que nos corresponde por derecho». Roberto cerró su maletín con un chasquido definitivo. «No hay ningún derecho a una herencia, señora. Es un regalo, no una obligación, y Carmen ha establecido sus condiciones». Fernando me miró, sus ojos una mezcla de rabia y desesperación. «¿Por qué haces esto, mamá? ¿Solo por un estúpido collar?». Negué lentamente con la cabeza. «No es por el collar, Fernando. Es por lo que el collar representa.
Tu disposición a humillarme y engañarme mientras esperabas beneficiarte de mi muerte. Es por las conversaciones que tuviste pensando que no podía oírte. Es por la familia tóxica en que se han convertido. Mi hijo se levantó bruscamente, tomando a Valeria del brazo. Vámonos, dijo. No necesitamos esto. Tenemos nuestros propios recursos. Era una mentira y todos lo sabíamos. Fernando había apostado todo a la herencia que creía recibiría de mí. Su empresa de bienes raíces estaba al borde de la quiebra, y el lujoso estilo de vida que mantenían era mayormente financiado con préstamos. Mientras se dirigían a la puerta, hice un último comentario. Por cierto, Fernando, las verdaderas perlas de tu abuela están en la caja fuerte del banco. Nunca las hubiera dejado en manos de alguien que no sabe valorarlas. Se detuvo momentáneamente, pero no se volvió. Un segundo después, la puerta se cerró de golpe tras ellos. Roberto me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás segura de esto, Carmen? Podrías perder a tu hijo para siempre. Suspiré, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado. No puedo perder lo que ya no tengo, Roberto. Mi verdadero hijo se perdió hace tiempo, reemplazado por un hombre cuyo único interés en mí es lo que puede obtener cuando muera. Esa tarde, después de que Roberto se marchara, recibí una llamada inesperada. Era Martín, mi nieto mayor. Abuela, dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado. Papá está furioso. Dice cosas horribles sobre ti. Mi corazón se encogió ante la idea de que mis nietos quedaran atrapados en medio de este conflicto. ¿Estás bien, cariño?, pregunté. Estoy bien, respondió. Pero quería que supieras que Lucía y yo no pensamos como ellos. Siempre hemos sabido que el collar era falso. Papá se jactó de ello delante de nosotros. La revelación fue como un puñal. No solo me habían engañado, sino que habían involucrado a mis nietos en la humillación. ¿Podemos venir a verte mañana después de la escuela?, preguntó Martín. Te extrañamos. Por supuesto, respondí, tratando de controlar la emoción en mi voz. Siempre son bienvenidos aquí. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito junto a la ventana, contemplando el jardín que Eduardo y yo habíamos cultivado durante tantos años. Las rosas estaban floreciendo, ajenas al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Había hecho lo correcto. La justicia a veces se sentía muy cercana a la venganza, y la línea entre ambas podía ser borrosa. El timbre de la puerta sonó a las 8 de la noche, sacándome de mis pensamientos. Al abrir, me sorprendió encontrar a Sofía, la hermana de Valeria, parada en el umbral con expresión grave. Carmen, tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. La invité a pasar con cautela. Nunca habíamos sido cercanas, y su aparición repentina me ponía en alerta. Fernando y Valeria están planeando impugnar tu testamento, anunció una vez que estuvimos sentadas. Dicen que no estás en tu sano juicio y que alguien te está manipulando. La ironía casi me hizo reír. Ellos me habían estado manipulando durante meses, y ahora que sus planes se habían frustrado, yo era la supuestamente manipulada. ¿Por qué me cuentas esto, Sofía?, pregunté, estudiando su rostro en busca de señales de engaño. Suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello, porque estoy cansada de sus juegos. Han estado hablando de tu herencia durante años, planeando qué harían con tu dinero. Y no es solo contigo. También manipularon a nuestros padres antes de que fallecieran. La información no me sorprendió del todo, pero confirmaba mis peores sospechas sobre Valeria. ¿Qué quieres que haga con esta información?, pregunté. Sofía se encogió de hombros. Nada, solo quería que estuvieras preparada. Y también quería disculparme por no haber dicho nada antes. No es fácil ir contra tu propia familia, incluso cuando sabes que están equivocados. Después de que Sofía se marchara, llamé a Roberto para informarle sobre la posible impugnación del testamento. No te preocupes, me aseguró. Todo está en orden. Tenemos grabaciones de nuestras conversaciones previas,
tu evaluación psicológica reciente y múltiples testigos de tu completa lucidez mental no tienen caso. Esa noche dormí sorprendentemente bien por primera vez en meses. La verdad, por dolorosa que fuera, era liberadora. Ya no tenía que pretender que no notaba las miradas codiciosas, los comentarios calculadores, las pequeñas humillaciones. La venganza no había sido mi intención inicial, pero la justicia que había puesto en marcha se sentía correcta. Al día siguiente, Martín y Lucía llegaron después de la escuela, tal como habían prometido. Sus rostros se iluminaron al verme, y por un momento pude ver en ellos al Fernando que una vez había sido mi orgullo y alegría. «Abuela», exclamó Lucía, abrazándome con fuerza. «Hicimos galletas en clase de cocina y te guardé algunas». Mientras compartíamos las galletas y limonada en el jardín, les expliqué con palabras sencillas lo que había sucedido. «Vuestro padre y yo tenemos desacuerdos sobre ciertas cosas», dije, evitando cargarlos con demasiados detalles, «pero quiero que sepáis que nunca afectará lo que siento por vosotros dos. Papá dice que eres tacaña y egoísta», dijo Lucía con la brutal honestidad de los niños. «Dice que le estás quitando lo que le pertenece». Martín le dio un codazo, pero era demasiado tarde. Las palabras ya estaban en el aire, reflejando exactamente lo que Fernando pensaba de mí. A veces, cuando las personas no obtienen lo que quieren, dicen cosas hirientes, respondí cuidadosamente. Pero la verdad es que he trabajado toda mi vida para construir lo que tengo. Nadie tiene derecho a exigirlo, simplemente porque exista un vínculo familiar. Martín asintió, mostrando una comprensión que iba más allá de sus años. «Abuela», dijo después de un momento de silencio, «¿es cierto que has dejado dinero para nuestra educación?». La pregunta me sorprendió. Aparentemente, Fernando ya les había hablado del fideicomiso educativo. «Sí, es cierto», confirmé. «Quiero que tengáis oportunidades, independientemente de lo que ocurra entre vuestros padres y yo». Lucía sonrió ampliamente. «Genial. Quiero estudiar medicina y papá dice que es demasiado caro». Su inocente entusiasmo fue como un bálsamo para mi corazón herido. Al menos algo bueno saldría de todo este desastre. Mientras los niños jugaban en el jardín, recibí otra llamada inesperada. Era Fernando. «Mamá», comenzó, su voz tensa pero controlada. «Creo que necesitamos hablar en persona, sin abogados, sin Valeria, solo tú y yo». Consideré su petición cuidadosamente. ¿Era una trampa o realmente quería reconciliarse? «De acuerdo», accedí finalmente. «Mañana a las 10. Los niños pueden quedarse un rato más hoy si quieres recogerlos más tarde». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Gracias», dijo simplemente antes de colgar. Su tono era indescifrable. Después de que los niños se marcharan, me senté a preparar mentalmente el encuentro con Fernando. No sabía qué esperar. Disculpas, amenazas, negociaciones. Cualquiera que fuese su estrategia, necesitaba mantenerme firme. La justicia que había puesto en marcha era necesaria, no solo para mí, sino también para él. Quizás algún día lo entendería. El reloj marcó las 10 en punto cuando el coche de Fernando se detuvo frente a mi casa. Desde la ventana lo vi sentado al volante durante varios minutos, aparentemente reuniendo valor. Finalmente salió y caminó hasta la puerta con pasos lentos, como un hombre que se dirige a un juicio. Cuando abrí la puerta, me sorprendió su apariencia. En solo unos días parecía haber envejecido años. Tenía ojeras profundas y su normalmente inmaculado cabello estaba despeinado. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Gracias por recibirme». Lo invité a pasar, manteniéndome cautelosa pero serena. El verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. Fernando rechazó el café que le ofrecí y fue directo al grano. «He estado pensando mucho estos días», comenzó, sentado incómodamente en el borde del sofá, «sobre lo que hice, sobre el collar, sobre todo». Esperé en silencio, dándole espacio para continuar. «Estaba equivocado, mamá. Lo que hicimos Valeria y yo
Fue imperdonable. Sus palabras sonaban sinceras, pero después de meses de engaños, había aprendido a ser cautelosa. ¿Qué te hizo cambiar de opinión tan repentinamente?, pregunté. Fernando bajó la mirada hacia sus manos. La verdad es que estamos en problemas, mamá. Graves problemas financieros. La empresa está al borde de la quiebra y tenemos deudas importantes. Ahí estaba. No era arrepentimiento lo que lo traía a mi puerta, sino desesperación financiera. ¿Así que sigues queriendo mi dinero?, pregunté directamente. Fernando al menos tuvo la decencia de sonrojarse. No es tan simple, murmuró. Valeria y yo podríamos perderlo todo, la casa, los coches, incluso la escuela privada de los niños. ¿Y crees que engañarme con un collar falso y planear vender mis posesiones apenas muriera era la mejor manera de obtener mi ayuda?, cuestioné, manteniendo mi voz calmada pero firme. Fernando no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción que no pude identificar completamente. No fue idea mía, mamá, dijo. El collar, los planes, todo fue idea de Valeria. Una risa seca escapó de mis labios. Por supuesto que ahora intentaría culpar a su esposa. ¿Y tú simplemente seguiste sus órdenes? ¿Mi hijo, que siempre fue tan orgulloso e independiente? Fernando se pasó una mano por el rostro, claramente frustrado. No lo entiendes. Valeria puede ser convincente. Cuando nos casamos, prometió que su padre invertiría en mi empresa, pero el dinero nunca llegó. En cambio, comenzaron las exigencias. Una casa más grande, coches lujosos, vacaciones caras, todo para mantener las apariencias. A pesar de mi enfado, sentí una punzada de compasión. Fernando siempre había sido susceptible a la presión social, incluso de niño. ¿Y ahora qué quieres de mí?, pregunté. ¿Que rescate tu empresa? ¿Que pague tus deudas? Fernando negó con la cabeza. Quiero aceptar tus condiciones, dijo finalmente. El voluntariado en el asilo, lo que sea necesario. Necesito esa herencia, mamá. No por mí, sino por Martín y Lucía. Merecen estabilidad. La mención de mis nietos tocó una fibra sensible. Ellos eran inocentes en todo este drama familiar. ¿Y Valeria? ¿Ella también está dispuesta a aceptar mis condiciones? Fernando desvió la mirada. Valeria y yo estamos teniendo problemas. Ella quiere impugnar tu testamento, contratar abogados, llevarlo a los tribunales. Dice que estás senil y que alguien te está manipulando. ¿Y tú qué piensas?, presioné. Fernando me miró directamente por primera vez desde que llegó. Pienso que sigue siendo la misma mujer astuta y fuerte que me crió, y que probablemente merezco lo que has hecho. Era lo más cercano a una disculpa que probablemente obtendría. Fernando, dije después de un largo silencio, no puedo darte dinero para salvar tu empresa o pagar tus deudas, no porque no quiera ayudarte, sino porque eso no resolvería el verdadero problema. Él me miró confundido. ¿Cuál es el verdadero problema? Tú, respondí simplemente. Tus valores, tus prioridades. Eres un hombre de 45 años que basó su futuro en la herencia de su madre en lugar de construir algo sólido por sí mismo. El dinero no arreglaría eso, solo perpetuaría el problema. Fernando se levantó abruptamente, su rostro enrojecido por la humillación. Así que esto es venganza, espetó, castigarme como si fuera un niño. Negué con la cabeza. No, hijo, esto es justicia. Y más importante aún, es una oportunidad para que finalmente crezcas. ¿Crees que limpiar excusados en un asilo me hará crecer?, preguntó con desprecio. Creo que servir a otros, especialmente a aquellos que la sociedad descarta, podría enseñarte algo sobre el valor real de las cosas, respondí, algo que claramente has olvidado. Fernando se dirigió hacia la puerta, derrotado y furioso a partes iguales. Valeria tenía razón sobre ti, murmuró. Eres una vieja amargada que disfruta controlando a los demás. Las palabras dolieron,
pero mantuve mi compostura. Te estaré esperando cuando decidas comenzar tu voluntariado, dije simplemente. La oferta sigue en pie. Después de que Fernando se marchara, me quedé sola con mis pensamientos. La confrontación había sido agotadora, pero necesaria. Ahora la pelota estaba en su tejado. Podía elegir el camino difícil hacia la redención o continuar culpando a todos menos a sí mismo por sus problemas. Esa noche, mientras cerraba las cortinas, noté un coche desconocido estacionado frente a mi casa. Una figura femenina estaba sentada al volante, observando. Al principio pensé que podría ser Valeria, pero cuando la luz de la calle iluminó su rostro, reconocí a Sofía. ¿Qué hacía la hermana de Valeria vigilando mi casa? Mi instinto me dijo que la situación era más complicada de lo que parecía. Tomé el teléfono y llamé a Roberto. Necesito que investigues algo para mí, dije sin preámbulos. Quiero saber todo sobre Sofía Mendoza, la hermana de Valeria. Algo no encaja en esta familia tóxica y creo que ella podría ser la clave. Roberto prometió tener información para mí al día siguiente. Mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre cómo mi tranquila vida se había convertido en un drama digno de una telenovela. Todo por un collar de perlas falsas y la codicia desmedida de mi propia familia. La venganza nunca había sido mi objetivo. Pero la justicia que había puesto en marcha estaba revelando verdades que quizás, de otro modo, nunca hubieran salido a la luz. A la mañana siguiente, Roberto me llamó temprano. Carmen, tenías razón en sospechar, dijo sin preámbulos. Sofía Mendoza no es realmente la hermana de Valeria. Son primas lejanas que se hacen pasar por hermanas, y hay más. Ambas estuvieron involucradas en un caso de fraude a personas mayores hace 5 años en Cali, aunque los cargos fueron retirados misteriosamente. La revelación fue como una pieza final encajando en un rompecabezas macabro. No era solo mi hijo quien había caído en la codicia. Había sido objetivo de un plan elaborado por estafadoras profesionales. ¿Crees que Fernando lo sabe? Pregunté pensando en mi hijo y sus problemas matrimoniales. Es difícil saberlo, respondió Roberto. Podría ser otra víctima o podría estar involucrado. En cualquier caso, ahora tenemos información que podría ser útil si intentan impugnar tu testamento. Me despedí de Roberto y me quedé contemplando esta nueva información. La familia tóxica que había estado alimentando resultaba ser más venenosa de lo que imaginaba. El timbre sonó a media mañana. Para mi sorpresa, era Martín quien estaba en la puerta, solo y con aspecto preocupado. «¿Abuela?», dijo sin aliento. «Necesito hablar contigo. Es importante». Lo invité a pasar, notando su nerviosismo mientras miraba repetidamente hacia la calle, como si temiera ser seguido. «Escuché a mamá y papá discutiendo anoche», comenzó una vez que estuvimos sentados. «Mamá quiere contratar a un médico para que certifique que está senil. Dijo que tiene contactos que pueden arreglarlo». Mi corazón se encogió ante la idea de que mi nieto estuviera atrapado en medio de este sórdido asunto. «¿Tu padre estuvo de acuerdo?», pregunté suavemente. Martín negó con la cabeza. Papá se enfadó mucho. Dijo que ya habían ido demasiado lejos y que no iba a participar en un fraude. Entonces mamá dijo algo extraño. Dijo, «No sería la primera vez que lo hacemos». Esas palabras confirmaban mis sospechas. Fernando y Valeria habían hecho esto antes, probablemente con los padres de Valeria, como había sugerido Sofía. «¿Hay algo más que debería saber, cariño?», pregunté. Martín dudó, claramente luchando con su lealtad dividida. «Mamá tiene un archivo con información sobre ti», dijo finalmente. «Fotos, grabaciones, notas sobre tus rutinas y medicamentos. Lo guarda en una caja fuerte en su closet. La vi una vez cuando buscaba mis documentos escolares. La sistemática vigilancia me heló la sangre. No era simple codicia, era una operación calculada». «Gracias por contarme esto, Martín», dije, abrazándolo. «Sé que no ha sido fácil para ti». Él me devolvió el abrazo con fuerza. «Tengo miedo, abuela.
Mamá está actuando raro y papá parece asustado. Anoche lo escuché llamando a un abogado diferente, alguien que no es tu amigo Roberto. Llamé inmediatamente a Roberto después de que Martín se marchara. Le relaté toda la conversación, incluyendo el archivo que Valeria mantenía sobre mí. Necesitamos movernos rápido, advirtió. Si están planeando un fraude médico, podríamos necesitar protección legal adicional. ¿Qué sugieres?, pregunté. Una evaluación médica independiente con varios especialistas, respondió Roberto. Documentación videograbada de tu estado mental actual y posiblemente una denuncia preventiva contra Valeria por intento de fraude basada en su historial previo en Cali. Mientras seguía las recomendaciones de Roberto, una parte de mí se preguntaba cómo habíamos llegado a este punto. Cómo mi simple deseo de justicia por un collar falso había destapado una conspiración digna de una película de suspense. La venganza nunca había sido mi intención, pero la justicia estaba desenmascarando verdades que iban mucho más allá de lo que había imaginado. 3 días después, mientras revisaba el correo, encontré una carta oficial del Tribunal de Familia. Valeria y Fernando habían presentado una petición para ser nombrados mis tutores legales, alegando incapacidad mental. Incluían declaraciones de un tal doctor Ramírez, seguramente uno de los contactos de Valeria, afirmando que mostraba signos claros de demencia y paranoia. La humillación de ser declarada incompetente por mi propio hijo era casi insoportable. Pero la rabia que sentí fue rápidamente reemplazada por determinación. Si querían guerra, la tendrían. Llamé a Roberto, quien ya estaba al tanto de la petición. No te preocupes, me aseguró. Ya contamos con evaluaciones de 3 especialistas diferentes que certifican tu perfecta capacidad mental. Además, tenemos la información sobre el pasado fraudulento de Valeria. Esto se convertirá en un boomerang que les golpeará directamente. La audiencia preliminar fue fijada para la semana siguiente. Me preparé meticulosamente, eligiendo un traje formal que proyectara dignidad y competencia. Roberto me acompañó al tribunal, donde Fernando y Valeria ya esperaban con su abogado, un hombre de aspecto desagradable llamado Jiménez. Doña Carmen, dijo el juez Ortega, un hombre mayor de aspecto serio. Lamento que tenga que enfrentar este proceso iniciado por su propia familia. Asentí con dignidad. Yo también lo lamento, su señoría, pero estoy preparada para defender mi autonomía y mi dignidad. El abogado Jiménez presentó su caso primero, describiendo supuestos episodios de confusión y comportamiento errático. El doctor Ramírez testificó que mostraba claros signos de deterioro cognitivo consistente con demencia temprana. Todo parecía cuidadosamente orquestado, desde las fechas específicas de los supuestos incidentes hasta las expresiones de falsa preocupación de Valeria. Fernando, por su parte, parecía incómodo, evitando mi mirada durante todo el procedimiento. Cuando llegó el turno de Roberto, desplegó una estrategia implacable. Primero, presentó los informes de 3 eminentes especialistas que confirmaban mi perfecta capacidad mental. Luego, mostró grabaciones de nuestras conversaciones recientes, donde discutíamos asuntos complejos con total lucidez. Finalmente, dejó caer la bomba. Su señoría, dijo Roberto con voz clara. Tengo que informar que la señora Valeria Mendoza tiene antecedentes de fraude contra personas mayores en la ciudad de Cali. Un murmullo recorrió la sala. Presento como evidencia los expedientes policiales y testimonios de sus víctimas anteriores, quienes también fueron declaradas falsamente incompetentes para acceder a sus bienes. El rostro de Valeria se transformó en una máscara de pánico. Fernando la miró con una mezcla de horror e incredulidad. Además, continuó Roberto implacablemente, tenemos el testimonio del joven Martín, quien escuchó a la señora Mendoza planear específicamente contratar un médico que falsificara mi diagnóstico. El juez Ortega
Examinó la documentación con expresión cada vez más severa. «Señor Jiménez», dijo finalmente, «estas son acusaciones extremadamente graves. ¿Qué tiene que decir su cliente?» El abogado de Fernando y Valeria balbuceó, claramente tomado por sorpresa. «Su señoría», intervino Valeria, recuperando algo de compostura. «Estas son calumnias desesperadas de una mujer que está intentando vengarse de su familia. Los cargos en Cali fueron retirados, lo que prueba mi inocencia». Su voz sonaba convincente, pero sus ojos revelaban pánico. «Los cargos fueron retirados», corrigió Roberto, «después de que los testigos principales misteriosamente cambiaran sus testimonios. Tengo declaraciones juradas de 2 de ellos admitiendo que fueron amenazados». Otro murmullo recorrió la sala mientras Valeria palidecía visiblemente. El juez Ortega se masajeó las sienes, claramente disgustado con el giro que había tomado la audiencia. «Dados los nuevos elementos presentados», dijo finalmente, «rechazo categóricamente la petición de tutela. Además, ordeno una investigación sobre posible intento de fraude procesal por parte de los solicitantes y del doctor Ramírez». La justicia que había buscado estaba finalmente manifestándose, aunque de formas que nunca hubiera imaginado. Mientras el juez continuaba, noté que Fernando se había desplomado en su silla, su rostro una mezcla de vergüenza y derrota. «Señora López», dijo el juez dirigiéndose a mí, «tiene mi más sincera disculpa por lo que ha tenido que enfrentar hoy. Este tribunal reconoce plenamente su capacidad y autonomía». Incliné la cabeza en agradecimiento, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y vindicación. Al salir de la sala, Fernando intentó acercarse a mí. Valeria ya se había marchado apresuradamente, probablemente temiendo ser detenida. «Mamá», dijo con voz quebrada, «no sabía, te juro que no sabía sobre su pasado». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no podía determinar si eran de remordimiento genuino o simple miedo a las consecuencias. «¿Qué no sabías, Fernando?», pregunté con calma. «¿Que tu esposa era una estafadora profesional? ¿O que el collar que me regalaste era falso? ¿O que planeabas vender mi casa apenas muriera?». Cada pregunta era como un dardo que daba en el blanco. Fernando no tenía respuestas, solo excusas. «Cometí errores terribles», admitió finalmente. «Me dejé llevar por la codicia y la influencia de Valeria. Pero te juro que nunca quise que llegáramos a este punto». Parecía sincero, pero después de tantos engaños, las palabras habían perdido su valor. Solo las acciones contaban ahora. «Fernando», dije con firmeza, «ya no se trata de lo que quieres o no quieres, se trata de las consecuencias de tus actos. El juez ha ordenado una investigación y tendrás que enfrentarla como un adulto». Su rostro reflejó el peso de mis palabras. Por primera vez en años parecía realmente escucharme. «¿Qué pasará con Martín y Lucía?», preguntó con voz temblorosa. «¿Les contarás todo esto?». Mi corazón se ablandó ligeramente. A pesar de todo, seguía siendo padre, preocupado por sus hijos. «Ellos saben más de lo que crees», respondí. «Martín ya ha visto demasiado. Pero no te preocupes, no destruiré su imagen de ti. Tú mismo te has encargado de eso». Roberto me condujo hasta su coche, manteniéndose alerta ante la posibilidad de que Valeria intentara alguna confrontación desesperada. «¿Estás bien?», preguntó cuando estuvimos a salvo dentro del vehículo. Suspiré profundamente, sintiendo el peso de los acontecimientos. «Físicamente sí», respondí. «Emocionalmente es complicado. Nunca imaginé que mi deseo de justicia por un simple collar falso revelaría algo tan oscuro». Roberto asintió comprensivamente mientras arrancaba el coche. «A veces la justicia tiene formas inesperadas de manifestarse», comentó. «Lo importante es que estás a salvo y que la verdad ha salido a la luz». Tenía razón, por supuesto, pero la verdad, aunque liberadora, también era dolorosa. Mi hijo había estado dispuesto a destruir mi autonomía por dinero. Esa herida tardaría en sanar
si es que alguna vez lo hacía. 2 días después, recibí una llamada urgente de Sofía. «Carmen», dijo con voz agitada, «Valeria ha desaparecido. Se llevó todo el dinero que pudo reunir y algunos objetos de valor. Fernando está destrozado». La noticia no me sorprendió. Valeria era una superviviente. Ante la perspectiva de una investigación criminal, la huida era su opción más lógica. ¿Y los niños?, pregunté, preocupada por mis nietos. «Están con Fernando», respondió Sofía. «Está tratando de explicarles lo que ha pasado, pero es difícil. Martín parece entender más de lo que dice, y Lucía no para de llorar preguntando por su madre». Mi corazón se encogió pensando en el dolor de mis nietos. Eran víctimas inocentes en este drama familiar tóxico. «Dile a Fernando que puede traerlos aquí si quiere», ofrecí. «Quizás un cambio de ambiente les ayude a procesar todo esto». Sofía prometió transmitir el mensaje. Esa tarde, Fernando apareció en mi puerta con Martín y Lucía. Los tres parecían agotados emocionalmente. Lucía corrió hacia mí para un abrazo, mientras Martín se mantenía ligeramente distante, procesando todo a su manera. Fernando parecía haber envejecido años en solo unos días. «Gracias por recibirnos», dijo en voz baja. No sabía dónde más ir. Lo invité a pasar, notando que llevaba la misma ropa del día anterior. Mientras los niños se instalaban en el jardín, Fernando se derrumbó en una silla de la cocina, claramente al límite de sus fuerzas. «Valeria me dejó una nota», dijo, sacando un papel arrugado de su bolsillo. «Dice que nunca me amó, que solo fui parte de su plan de negocios, como ella lo llama. Se llevó nuestros ahorros, las joyas, incluso el fondo universitario que habíamos comenzado para los niños». A pesar de todo lo que había pasado, sentí compasión por mi hijo. Había sido manipulado por una experta, aunque su propia codicia lo había hecho vulnerable a esa manipulación. «Lo siento, Fernando», dije sinceramente. «Nadie merece esa clase de traición». Él levantó la mirada, sus ojos rojos de tanto llorar. «¿Cómo puedes sentirlo después de lo que te hicimos? Intentamos declararte incompetente, por Dios». Yo incluso te regalé un collar falso y me burlé de ti a tus espaldas». Su voz se quebró con la vergüenza de su confesión. «Porque soy tu madre», respondí simplemente. «Y porque, a diferencia de Valeria, el amor no es un plan de negocios para mí». Mis palabras parecieron penetrar finalmente la coraza de autoengaño que Fernando había construido durante años. «Nunca quise ser esta persona», dijo, cubriéndose el rostro con las manos. «No sé en qué momento me convertí en alguien capaz de traicionar a su propia madre por dinero. Quizás siempre fui así y solo necesitaba la oportunidad». «Te equivocas», dije con firmeza. «Conozco a mi hijo. Eras un niño compasivo y generoso. En algún momento del camino perdiste tu rumbo. Pero eso no significa que no puedas encontrarlo de nuevo». Fernando me miró con una mezcla de esperanza y duda. «¿Crees que puedo cambiar? A mi edad, la pregunta era sincera, no retórica. «Creo que todos podemos cambiar cuando realmente queremos», respondí. «La pregunta es, ¿realmente quieres cambiar o solo quieres escapar de las consecuencias de tus acciones?» Fernando no respondió inmediatamente. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando a sus hijos en el jardín. «Quiero ser el padre que ellos merecen», dijo finalmente, «y el hijo que tú mereces, aunque sea demasiado tarde para eso». «Nunca es demasiado tarde para la justicia verdadera», respondí. «No la que castiga, sino la que restaura. Pero requiere trabajo duro y honestidad total. Primero, contigo mismo». Fernando asintió lentamente, como absorbiendo el peso de mis palabras. «¿Qué debo hacer?», preguntó volviéndose hacia mí. «Para empezar», respondí, «debes cooperar completamente con la investigación sobre Valeria. Luego,
cumplir con el voluntariado en el asilo que establecí como condición en mi testamento, no por la herencia, sino por ti mismo. Lo haré, prometió. Y más importante aún, necesito reparar el daño que he hecho a ti, a mis hijos, a todas las personas que hemos engañado. Era un comienzo, aunque el camino sería largo y difícil. En las semanas siguientes, la vida dio giros inesperados. Valeria fue localizada en Ecuador y extraditada para enfrentar cargos de fraude. Fernando testificó contra ella, admitiendo su propia culpabilidad en el proceso. Recibió una sentencia suspendida a cambio de su cooperación y servicios comunitarios extensos. Martín y Lucía se quedaron conmigo mientras Fernando reorganizaba su vida. Su empresa de bienes raíces quebró, como era inevitable, pero encontró trabajo en una constructora, comenzando desde abajo. Cada día, después del trabajo, iba al asilo de ancianos a cumplir con su voluntariado, tal como había prometido. Al principio lo hizo por obligación, pero con el tiempo algo cambió. Comenzó a hablar de los residentes del asilo por su nombre, a contar sus historias, a preocuparse genuinamente por ellos. El hombre calculador que había planeado beneficiarse de mi muerte estaba lentamente dando paso al hijo que una vez conocí. 6 meses después del juicio, mientras cenábamos juntos en mi casa como cada domingo, Fernando me entregó una pequeña caja. «Quiero que tengas esto», dijo con una mezcla de timidez y determinación. Al abrirla, encontré un collar de perlas sencillo pero hermoso. «Son auténticas», aseguró ante mi mirada interrogante. «He estado ahorrando durante meses para comprarlas. No son lujosas como las de la abuela, pero son verdaderas, como espero ser yo de ahora en adelante». El simbolismo no pasó desapercibido. Mientras me ayudaba a ponerme el collar, sentí que algo se cerraba en un círculo perfecto. La justicia que había buscado cuando descubrí el collar falso había tomado un camino tortuoso e inesperado, pero finalmente había llegado, no como venganza, sino como redención. «Te queda perfecto, abuela», comentó Lucía con entusiasmo infantil. Martín, más perceptivo, observaba la escena con una pequeña sonrisa, entendiendo que estaba presenciando algo importante. «Gracias, Fernando», dije, tocando las perlas con emoción genuina. «Son preciosas». Mi hijo sonrió, una sonrisa real que alcanzaba sus ojos por primera vez en mucho tiempo. «No tan preciosas como la segunda oportunidad que me has dado», respondió. Esa noche, después de que se marcharan, me senté frente al espejo contemplando el collar. Las perlas brillaban suavemente, símbolos de un nuevo comienzo. Mi reflejo me devolvió la mirada de una mujer que había enfrentado la traición de su familia tóxica y había emergido no solo victoriosa, sino en paz. La venganza nunca había sido mi objetivo, aunque muchos podrían haber interpretado mis acciones como tal. Lo que buscaba era justicia, el reconocimiento de la verdad, la responsabilidad por las acciones y la oportunidad de reparación. Y contra todo pronóstico, eso era exactamente lo que había encontrado. 1 año exacto después del incidente del collar falso, modifiqué mi testamento nuevamente. Esta vez, establecí un fideicomiso para Martín y Lucía que les garantizaría educación y un comienzo sólido en la vida. Para Fernando, dejé la casa familiar y un porcentaje de mis inversiones, condicionado a que continuara su trabajo voluntario con ancianos incluso después de mi muerte. El resto de mi patrimonio fue destinado a crear una fundación para proteger a personas mayores del tipo de fraude que Valeria había intentado perpetrar contra mí. Se llamaría Fundación Perlas Verdaderas, un nombre que solo mi familia entendería completamente. Fernando continuó su transformación, lenta pero constante. Ascendió en su trabajo gracias a su esfuerzo, no a esquemas rápidos.
Eventualmente se especializó en desarrollar viviendas asequibles para jubilados, encontrando propósito en ayudar a otros en vez de explotarlos. Valeria fue condenada a 7 años de prisión por múltiples cargos de fraude. Sus contactos no pudieron salvarla esta vez. Sofía, quien resultó no ser realmente su prima, sino otra víctima de sus manipulaciones, testificó en su contra, revelando un patrón de engaños que se extendía por años. Martín y Lucía florecieron bajo el nuevo equilibrio familiar. Martín decidió estudiar Derecho, inspirado por la experiencia vivida y por Roberto, a quien admiraba profundamente. Lucía, fiel a su sueño, se mantuvo firme en su deseo de convertirse en médica. En cuanto a mí, aprendí que la justicia verdadera raramente sigue el camino que esperamos. A veces toma desvíos dolorosos, revelando verdades que preferiríamos no conocer. Pero al final, si tenemos la paciencia y la fortaleza para perseguirla, puede traer una paz que la venganza nunca podría ofrecer. Cada vez que uso el collar de perlas auténticas que Fernando me regaló, recuerdo todo el camino recorrido, desde la humillación de descubrir el engaño hasta la satisfacción de ver a mi familia reconstruida sobre cimientos más honestos. No fue fácil y las cicatrices permanecen, pero como las perlas que se forman alrededor de una irritación, hemos creado algo valioso a partir del dolor. Mi hijo se rió de mí por usar el collar falso que me regaló, así que le di un regalo a cambio, un Nuevo Testamento. Pero lo que realmente le di, aunque ninguno de los dos lo supiera entonces, fue la oportunidad de redescubrir su verdadero valor, más allá de cualquier herencia material. Y esa, quizás, fue la justicia más perfecta de todas.